Hermanos, buenas noches. Es culto de oración de miércoles y estamos repasando los salmos. En este caso nos toca el Salmo 55, que es un salmo seguramente escrito por David porque eh, cita un capítulo en la vida de David que le hizo sufrir mucho, que le hizo volver a buscar el consuelo de Dios y encontrarlo, por supuesto, de manera que escribe este salmo para compartirnos su victoria porque muchos de nosotros tendremos situaciones similares. En este capítulo, David presentó o experimentó la traición de un gran amigo suyo y de un hijo suyo. Él estaba ya grande en el reino, sus hijos habían crecido, estaban en edad ya incluso de gobernar. Y Absalón, uno dijo más guapo, que tenía un carisma con la gente, que podía incluso voltearle al pueblo de Israel en contra de David para seguirlo a él. Tenía ese carisma, tenía esa belleza física, ese valor y, y se lanzó a luchar contra su padre para despojarlo del reino, incluso para matarle. Pero no solo su hijo Absalón se levantó en contra de David, sino que Aitofel, el consejero favorito de David, un consejero que cuando él hablaba parecía que era palabra de Dios porque se cumplía perfectamente lo que decía. Pues ese Aitofel se rebeló y traicionó a David y se unió a los consejeros de Absalón. Así que el dolor que experimentó David fue grande en verdad. Y entonces escribe este Salmo 55. Vamos a leerlo, ¿no? Y me voy a ir deteniendo en los pasajes, los versículos clave para que los podamos meditar de una vez, ya que vamos pasando por ahí, ¿no? Dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de la voz de mi súplica. Cuando alguien está muy angustiado y pedimos y no hay respuesta, parece que el Señor se está escondiendo de no contestarnos. Eh, David sabía que siempre lo escucha a Dios, pero no había respuesta. Entonces, no te escondas a la voz de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Estaba orando con todo su corazón y con todo su sentimiento en esta oración, como deben ser nuestras oraciones. A causa de la voz del enemigo, porque la opresión del impío, que sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Estaba David y sus hombres valientes y la gente leal con él huyendo hacia el Jordán para pasar la frontera del Jordán, pensando que hasta allá no lo seguiría Absalón con el ejército traidor. A causa de la voz del enemigo por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen, dice el versículo 3. Mi corazón está entonces adolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Estaba David en ese momento verdaderamente entristecido, verdaderamente acobardado. Otras veces había enfrentado a gigantes y a pueblos y a ejércitos y al rey Saúl y en todo salió vencedor por la gracia del Señor, pero hoy David estaba acobardado, debilitado, traicionado por su hijo y por su mejor amigo Ahitofel. Eso desgasta mucho más, es mucho más. Me apresuraría, versículo 8, a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, que he visto violencia y rencilla en la ciudad. Es una petición legítima, aunque estamos pidiendo el mal de un semejante.
Es preferible pedir al Señor que Él sea el vengador, que Él haga justicia, porque si nosotros tomamos en nuestra mano la justicia, haremos peor injusticia. Pero Dios sabe lo que hace. Así que si usted siente necesidad de pedir justicia o venganza, pídale al Señor, Él la hará a su tiempo y con plena justicia, ¿no? Destrúyelo, Señor, confunde su lengua para que esta violencia y rencilla de la ciudad se acaben. Día y noche lo rodearán sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de la ciudad, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Ahora, esta expresión que sigue es muy característica, dice, pero porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrece, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ese fue el que lo traicionó, alguien con el cual compartía los secretos, compartía sus consejos, confiaba en él plenamente, Ahitofel, porque él confiaba más en Ahitofel que en su propio hijo Absalón, con quien no tenía tanta comunicación, pero Ahitofel lo traicionó. Sigue diciendo el salmista en el versículo 15 que la muerte le sorprenda, desciendan vivos al Seol, y que hay maldad en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Cuando uno está angustiado, necesita orar varias veces al día. En la mañana, en la tarde, el mediodía, en la noche. Porque aunque sabemos que Él nos oye, aunque oremos una vez, si oramos en voz baja, de todas maneras nos oye. Si nada más pensamos lo que estamos diciendo, Él ve nuestros pensamientos, sí. Pero el hecho de exclamarlo, de decirlo a viva voz, hace que nuestra alma descanse. Recuerdo aquel libro de la oración de Jabes, cuando el autor dice, usted debe decirle al Señor cuando se siente angustiado, preguntarle al Señor con toda intensidad, y si quiere váyase al campo, a la montaña donde no hay nadie, suba unos 200 metros o 500 metros, suba. Cuando esté seguro de que no hay nadie, Señor, ¿por qué, Señor? Contesta mi clamor. Si usted está angustiado, no es que Dios lo oiga mejor allá, sino que usted podrá oír mejor al Señor si va a un lugar apartado donde nada nos distraiga. Y así le pasó a David en este caso, de tarde, mañana y al mediodía, oraba y clamaba, y el Señor escuchó su voz. Redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Contra mí haya muchos. Si el Señor está con nosotros, entonces esos muchos se hacen poquitos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian, ni temen a Dios. Estamos hablando de los malignos, ¿no? Así que es muy bueno no enfrentarlos nosotros. David no los enfrentó. David se escapaba, pero clamaba al Señor y el Señor dio la victoria. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Esa es la peor traición. Cuando un inicuo extiende sus manos contra los que están en paz con él, eso es traición. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras como el aceite, pero son palabras como espadas desenvainadas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esa frase la podríamos poner en un cuadro para ponerlo en la casa o en el templo, en cualquier lugar donde estamos. Nuestra oficina dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará.
no dejará para siempre caído al justo. Y cierra el Salmo 55 con este versículo 23 que dice, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán ni siquiera a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Qué bueno que cuando tengamos ese tipo de tradiciones, ese tipo de problemas, de conflictos, puede ser en la familia, puede ser en la iglesia, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu vecindario, que hombres traicioneros y mujeres traicioneras hay en todas partes. Pero qué bueno que cuando tengamos una experiencia como esas, podamos recurrir al Señor y decirle, Señor, escucha mi clamor y líbrame, defiéndeme, susténtame. Si es necesario que haya venganza, que la haga el Señor, porque así tendremos verdadera victoria sin hacer injusticia. Es bien importante confiar en el Señor siempre y más se nota cuando estamos siendo violentados, cuando estamos siendo traicionados por alguien que consideramos nuestro hermano, nuestro amigo, con quien teníamos plena confianza. Pero recuerden, hermanos, que aun cuando nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, Jehová con todo nos recogerá. Y si nosotros tenemos parte de la culpa, el Señor nos recogerá de todas maneras. Y si nosotros tenemos toda la culpa, si clamamos a Él nos recogerá y nos perdonará. Y nos hará estar en paz con nuestros prójimos. Así que no dejemos de clamar, sea cual sea el problema o el conflicto. El Señor está aquí y nos ayuda, nos rescata. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por este Salmo 55. David lo escribió en un momento de mucha angustia en su vida, cuando su amigo Aitofel, cuando su hijo Absalón buscaron su muerte. Pero tú diste venganza en ese caso y lo das siempre si nosotros clamamos a ti. No los dejarás caídos a los justos. Y aun cuando no tenemos a veces la razón porque podemos fallar, tú nos recibes de todas maneras si clamamos a ti y nos corriges con lazos de amor. Así que, Señor, que estamos aquí delante de ti confesando que hemos tenido problemas y que necesitamos de tu bendición, de tu rescate. Señor, bendice a los hermanos que están conectados, a los que van a verlo más tarde, y permite que en nosotros haya paz, la paz tuya, que podamos transitar las dificultades que vienen con tu presencia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos estamos viendo cada noche.